26 del Grupo de Interés Científico y Cultural de CECIMIN, citada para el día 30 de enero a las 6 de la tarde. La cirugía vascular de las varices es una cirugía mayor. Manos competentes evitan catástrofes. Nuestro conferencista invitado de hoy es el doctor Juan Guillermo Barrera, y quien va a hacer el comentario es el doctor Jorge Hernando Ulloa. ¿Quién es el doctor Juan Guillermo Barrera? Además de ser paisano, amigo y colega, es médico de la Escuela Colombiana de Medicina, cirujano general de la Universidad del Bosque, fellow en cirugía vascular y angiología de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá y quien le dio el título de especialista en cirugía vascular en la Universidad del Bosque. Juan Guillermo es miembro de múltiples sociedades científicas nacionales e internacionales. La hoja de vida que le enviamos figura ante todas las sociedades que ha dado conferencias en múltiples congresos nacionales e internacionales. Del año 2000 al 2017 fue jefe del Servicio de Cirugía Vascular y Endovascular en la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga. Ese año se vino para Bogotá como jefe del Servicio de Cirugía Vascular en la Fundación Cardioinfantil y es el coordinador del programa de cirugía vascular de la Universidad del Rosario. Juan Guillermo tiene múltiples publicaciones como autor y coautor, lo mismo que está en varios capítulos de libros, y actualmente es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. ¿Quién es el doctor Jorge Hernando Ulloa? Actualmente es colombiano, reside en Bogotá y actualmente es el jefe de la Clínica de Enfermedades Venosas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es médico cirujano general y cirujano vascular con especialización en el Hospital Walter Reed de Bethesda, discípulo de Leonel Villavicencio y de Norman Rich, quienes fueron sus mentores, fellow de investigación en cirugía vascular de Harvard Medical School. Es investigador en temas relacionados con la colocación de válvulas protésicas venosas y la biología molecular de la enfermedad venosa. Fellow del Colegio Americano de Cirujanos, es presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular, miembro del Consejo Asesor y representante para Colombia de la Unión Internacional de Angiología, Distinguished Fellow y miembro del Board of Directors del American Venous Forum, es presidente del Foro Venoso Latinoamericano y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. El doctor Ulloa hace parte del comité editorial del Journal of Vascular Surgery, International Angiology, Journal of Phlebology y Acta Phlebologica. Ha publicado múltiples libros sobre patología venosa y suma más de 50 publicaciones en revistas de pares. Con esto, pues quiero agradecerles nuevamente a los doctores Barrera y Ulloa por la participación en este conversatorio que estoy seguro que nos va a dejar muchísimas enseñanzas prácticas sobre la cirugía vascular. Sin más preámbulos, le quiero dejar la palabra al doctor Jorge Hernando Ulloa para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica de la reunión y ahí pues él le pasará la palabra al doctor Juan Guillermo Barrera, quien es nuestro invitado de hoy. Gracias nuevamente a ustedes dos y a todos los participantes. Mañana, a partir de las 10 de la mañana,
Ya tenemos toda la grabación textual de lo que se dice para quienes estén interesados. Bueno, doctor Ulloa, tiene la palabra. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Me siento honrado de estar participando con ustedes esta tarde de hoy y máximo haciendo este preámbulo del doctor Juan Guillermo Barrera, quien es, considero yo, mi hermano mayor. El doctor Barrera se formó en medicina, como usted bien lo dijo, en la Universidad del Bosque, universidad a la cual yo entré 6 o 7 años después. Entró a hacer cirugía general en el Hospital Simón Bolívar y alcanzó a ser jefe de residentes mío cuando yo estaba inicialmente de interno. Creo que alcancé a tocar en algún momento la residencia con él estando en mi primer año y él en el último. El doctor Barrera decide tomar el camino de la verdad, la luz y la vida al optar por cirugía vascular, cosa que estaba en mis genes también. Lo mío es una malformación genética hereditaria. Y hay una anécdota que quiero hacer antes de que empecemos y entremos a manteles directamente, y es que el doctor Barrera tenía un docente, un especialista de cirugía general en el Simón Bolívar, que lo quería mucho, por no decir que se la tenía montada. Y le tenía el apodo del señor ministro. Debajo de Juan Guillermo, 2 años después, estaba otro colega nuestro muy querido, compañero de él allá en Bucaramanga también, hermano nuestro. Lo digo hermano porque Juan Guillermo estudió en el mismo colegio que estudió Camilo Espinel y en el mismo colegio en el que estudié yo. Es decir, hemos tenido una vida muy seguida. El doctor Barrera era llamado en su residencia el señor ministro, el doctor Espinel, el señor viceministro. Yo me escondía detrás de las puertas para que no supieran que yo era amigo de ellos dos. Pero me honra sobremanera tener que hacer esta introducción de cirugía vascular de varices porque es mi afición, es mi pasión y me encanta ver el tema y el término y el nombre que le ha dado el doctor Juan Guillermo a esto de manos competentes evitan catástrofes. ¿Por qué la importancia que desde el punto de vista gremial, Juan Guillermo, y si, seguí yo después esa línea un par de años después, le hemos dado énfasis a este tipo de fortaleza que queremos dar de que sean manos competentes para evitar precisamente las complicaciones que va a presentar y que vamos a ver en esta tarde? Creo que la dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a iniciar la conferencia. Está abierto el chat. Creo que la manera más sencilla de ver esto es por chat, aunque mientras el grupo permanezca así de cohesionado con el número que tenemos, podríamos eventualmente ir pidiendo la palabra y abrir los micrófonos para dar las preguntas al final de la misma. Juan Guillermo, la pantalla es suya. Muchas gracias, doctor Ramírez. Doctor Ulloa, muy amables. Realmente, cuando hablamos con el doctor Ramírez, me pareció un tema muy importante para CECIMIN y para la academia y el grupo de interés tocar este tema y ponerlo en la luz pública. Realmente, este no es un tema que nos hayamos inventado nosotros. Mire que desde el año 1968 ya la Comisión Canadiense había puesto una alerta desde el punto de vista médico legal. La cirugía de las varices es una cirugía mayor. Si logramos entender eso, pues el tema ya de entrada está eh, abierto a que la situación es seria. Solicita a los hospitales que sea puesta en manos de los más competentes cirujanos y avisa que puede ser catastrófica para el paciente y para el cirujano una vez es demandado. Entonces, fíjense que eso no es de ayer, es una situación real del mundo y obviamente aquí que en nuestro país todo llega un poco más tarde, pues los programas de formación de cirujanos vasculares y más con énfasis en flebología y en linfología se dieron muchos años más tarde. Es muy importante para los pacientes y su bienestar, es muy importante para la comunidad y exige realmente que sea quien ejerza la flebología y quien haga esta rama de la cirugía vascular, como lo dijo Jorge Hernando, un realmente aficionado y apasionado por el tema. Tiene que tener un estándar clínico muy importante, tiene que hacer los estudios para todas las anomalías funcionales
y anatómicas del sistema venoso, tiene que tener las habilidades y el entrenamiento técnico por competencias, que para todos parece que es algo muy normal hoy en nuestro argot clínico, médico y científico, que existe un entrenamiento técnico por competencias. Entonces, estos requisitos son muy importantes. Exige al colega que se especializa en cirugía vascular y en cirugía de varices conocer muy bien todas las áreas de la flebología. Debe ser además reconocido por sus maestros y por sus pares. Y una cosa muy importante que llamo la atención es que no solamente tener un diploma otorgado por la facultad le da la idoneidad ética y científica a este especialista. Por eso es tan importante los cursos para recertificación y que este especialista logre demostrar que ha tenido un tiempo permanente dedicado al tema y que se ha actualizado y que ha desempeñado su ejercicio en esta área. Eso hace la diferencia porque estuvimos acostumbrados a que nuestros profesores operaban de todo en cirugía y resulta que no eran expertos en todo. Y eso obligó que la especialidad tomara este rumbo y que de la cirugía general migráramos a especialistas en cirugía vascular. Ese es un tema real, es un tema vigente y es un tema que nos compete a todos los que trabajamos en esta especialidad. ¿Por qué es un tema de interés para la comunidad? Porque es el 75% del trabajo de nosotros los cirujanos vasculares es la patología venosa y la patología de las varices. O sea que los pacientes que vemos realmente su patología es esta. Tenemos un reto muy grande con la patología arterial, aórtica y la vascular, pero realmente el trabajo de todos los días, el volumen de nuestras consultas es en patología venosa. O sea que va a quedar una gran cantidad de pacientes que van a tener dificultades para que sean evaluados y ese es el problema hoy en día que terminan tendiendo a buscar cualquier atención a quien le ofrezca la solución a su problema venoso. Y esa es la alerta a la que yo creo que vale la pena pensar y difundir. Muchos síntomas son iniciales de sus varices, pero cada vez tenemos más pacientes con secuelas. Las secuelas son las consecuencias o del mal manejo o de las complicaciones que sufrieron las varices. Claro que podemos mejorar a los pacientes con los tratamientos disponibles y debemos reconocer que la prevalencia de esta enfermedad es muy alta, es endémica en nuestras poblaciones. Para lo que conozco de Santander, lo que conozco en Cundinamarca y Boyacá, y si vamos hacia otras latitudes de Colombia, en las poblaciones menos mezcladas, más indígenas, la prevalencia de la enfermedad es muy alta. O sea que vamos a tener una gran cantidad de pacientes y los pacientes van a tratar de buscar solución a sus problemas. Lo más importante hoy es que quien le ofrezca su tratamiento esté basado en la evidencia científica y que sea el único objetivo de su atención. ¿Por qué es tan complejo? Porque a medida que hemos estudiado más la enfermedad, se han completado estudios biofísicos, estadísticas epidemiológicas, el seguimiento de múltiples pacientes, ya tenemos unos avances muy grandes en epidemiología de la enfermedad y claro, han aparecido todos los desarrollos tecnológicos de intervención sobre el sistema venoso que hace que el especialista esté al día en este tema y que pueda ofrecer adecuadamente al paciente lo que mejor necesita. Nuestro objetivo seguirá siendo siempre ayudar a los pacientes y no siempre podemos limitarnos únicamente al interrogatorio, al examen clínico y a la palpación. Esto puede tener una gran información en la consulta, pero nuestra especialidad dice que esto solamente no es ético cuando vamos a evaluar el paciente. ¿Qué pasa con eso? Resulta que estamos enfrentando un sistema que es único. El sistema venoso de las extremidades inferiores tiene la necesidad constante de superar la gravedad para devolver la sangre al corazón. Eso es una cosa única en el sistema orgánico de nuestros pacientes. Es el único sistema que está expuesto a luchar con la gravedad para poder cumplir su función de llevar la sangre de retorno al corazón. Está obviamente asociado a muchos factores congénitos, ya lo mencionamos, regionales, hereditarios, familiares, muchos adquiridos, y aquí vienen muchas de las secuelas de
situaciones de complicación de las venas y obviamente todo esto altera la morfología del sistema venoso normal, que exige que el especialista conozca claramente la anatomía del sistema venoso, sus posibles variantes anatómicas, estructurales, cuáles son los factores y de esta manera poder definir cuál es el mejor tratamiento. Fíjense, en este esquema nada más estoy poniendo unas variedades anatómicas muy sencillas de la vena safena mayor. Eso hace que el estudio tiene que ser apoyado con los métodos que tenemos disponibles. Y aquí es donde hablo, la solo examen físico, la historia clínica y conocer el paciente no son suficientes. Viene, afortunadamente, desde hace más de 27 años, tenemos en nuestro país el apoyo de las imágenes con Doppler, el Doppler color como la herramienta diagnóstica más importante para el estudio anatómico, funcional y fisiológico de nuestros pacientes. Es de suma importancia la información que nos provee el examen de Doppler color. ¿Qué es imperativo? Pues comprender obviamente que las terapias han cambiado, que el mundo científico ha aportado múltiples formas de tratamiento, pero igualmente tenemos que tener claro cuál es el impacto de estas intervenciones en la calidad de vida y en la salud de los pacientes. Sí tenemos una necesidad cada menos de ser menos traumáticos en la intervención de los pacientes, hacer mínimamente invasivas las intervenciones. Eso no quiere decir que quien lo haga no tenga la formación y la competencia suprema en esta área. O sea, tiene que conocer la resolución de las complicaciones y el hecho que use una técnica mínimamente invasiva a veces se vuelve técnica que puede ser usada en unas pequeñas salas de cirugía o casi en el consultorio. Esto no le quita la seriedad y la complejidad del procedimiento. Entonces puede terminar esto en malas manos, en una formación mediocre o de pronto con algo muy tecnológico sin tener la profundización científica que requiere un especialista para definir a este paciente si tengo que hacer un procedimiento más invasivo o un procedimiento menos invasivo. Y claro, todos quisiéramos corregir y reemplazar las técnicas que aprendimos a hacer hace 20 años, que era lo que teníamos disponible, cirugías muy grandes sobre el sistema venoso, técnicas muy traumáticas, pero todavía debemos reconocer cuáles de esos avances en el tratamiento son los más adecuados, cuáles han sido los resultados en la literatura mundial de la evidencia. Y llevar a un paciente entonces a cirugía debe tener un abordaje integral. Siempre debemos individualizar el paciente, definir los factores médicos y sociales y no simplemente volver a nuestro paciente un elemento de ingresos con una tecnología que tenemos disponible y a quien pase por la puerta del servicio tendremos que ofrecerle esa nueva tecnología. Lo más importante para todas las especialidades es la experticia y esta pues aún más para el cirujano vascular. Mire lo que acabo de mencionar, venimos de una cirugía que aparentemente era muy invasiva, se nos redujo a unas mínimas incisiones, pero imagínense las catástrofes en que puede terminar un paciente cuando una de estas técnicas fallan o terminan comprometiendo el sistema venoso profundo. Lesiones nerviosas, lesiones vasculares, edema y dolor permanente de los pacientes, hematomas, un síndrome compartimental que puede ser necesario, como está aquí, terminar en unas fasciotomías, necrosis de la piel, la celulitis y las infecciones. Entonces, estas son el panorama a lo cual estamos expuestos también nosotros cuando tenemos que resolver las situaciones de los pacientes que fueron sometidos de manera irregular a tratamientos no éticos. Muchas otras complicaciones. Imagínense que estas tecnologías mínimamente invasivas no son susceptibles de que en algún momento ellas puedan fallar y pueden fallar simplemente por un descuido anatómico, por no tener el diagnóstico preciso o por las complicaciones que se pueden presentar por el uso de los sistemas que estamos utilizando. Son sistemas térmicos, son sistemas que tienen alta temperatura, son sistemas que pueden producir lesiones fuera de la zona que creemos que es la zona venosa a la que estamos tratando. Y esta es, por ejemplo, un efecto de una punción que produjo una fístula arteriovenosa en una varices de un paciente. Entonces, perforaciones de los vasos, trombosis secundarias, el no manejo adecuado del posoperatorio de nuestros pacientes que pueden llevar a trombosis y tromboembolismo pulmonar, la flebitis, las infecciones.
las lesiones neurológicas, quemaduras y el desarrollo hasta de una fístula como la que estamos viendo en la figura. La escleroterapia, entonces, sí, claro, los pacientes requieren o la cirugía, o el tratamiento con láser, o el tratamiento con radiofrecuencia, o una cirugía. Esta imagen de aquí a la mitad es familiar al doctor Ulloa, quien nos la compartió en las redes sociales, por una pequeña cirugía de una vena en el tobillo del paciente. Esto fue la semana pasada, y las consecuencias dramáticas de esta imagen. Estos pacientes quedan con secuelas después que son prácticamente irrecuperables a pesar de que pongamos todo nuestro empeño. Las reacciones, como están descritas, de ulceraciones y necrosis, de un procedimiento que lo utilizamos de manera complementaria, pero igualmente tiene las complicaciones si no se tiene la precaución, si no se tiene el entrenamiento y el conocimiento tanto de las sustancias que se utilizan como los cuidados posoperatorios, las susceptibilidades individuales de los pacientes. Todo esto requiere experiencia, no es un procedimiento que se pueda hacer en secuencia a todos los pacientes que ingresan. Las complicaciones de hiperpigmentación, urticaria, manchas, necrosis de la piel, tromboflebitis superficiales, y estos son secuelas permanentes para nuestros pacientes. La escleroterapia, pues, es una técnica que utilizamos todos los cirujanos vasculares. El doctor Tesari nos enseñó a preparar con este sistema tan simple una llave de 3 vías la espuma, utilizar mejor la espuma que los líquidos que utilizábamos antes. Y siempre hay que tener cuidado de la pigmentación, de la flebitis, de no propagación de estos líquidos al sistema profundo y producir trombosis, cambios en el sitio de la inyección. Finalmente, hay un impacto muy importante en la aplicación de estas terapias a nuestros pacientes y las consecuencias del mismo. Entonces, fíjense que hemos venido desde lo más grande a lo más simple. Imagínense que aparecieron sustancias como el cianocrilato N-butilo, que parecía ser la panacea para el tratamiento de nuestra enfermedad por insuficiencia de la safena, reemplazaba el láser, reemplazaba la radiofrecuencia, y aquí está el resultado de la evidencia en los estudios serios de seguimiento y las catástrofes generadas por la oclusión del pegamento sobre la vena. Y fíjense aquí este reporte de seguridad y eficacia que prácticamente hace que este sistema de tratamiento sea retirado. No creo que haya durado más de unos 5 años en utilización y debe ser obviamente evitado utilizarlo en nuestros pacientes. Un ejemplo de una nueva tecnología que la evidencia obliga a ser retirada del uso clínico en los pacientes. Entonces, ya demostré las catástrofes, que es el título de nuestra conferencia, las indicaciones que deben ser dadas por un profesional plenamente formado y académicamente dedicado a su profesión. Debe tener ética, conocer obviamente todas las técnicas, ser capaz con buen insight de corregir y de retirar las cosas que no sirvieron y que mostraron complicaciones a los pacientes y que no deben seguir siendo aplicadas. Y por eso todos los riesgos derivados deben ser entendidos y claros por un especialista. No nos hemos quedado acá porque sería muy triste quedarnos en el discurso permanente, y yo creo que debemos no quejarnos tanto, sino tomar algunas medidas, y hay unas recomendaciones muy importantes cuando vemos que hay pacientes que están siendo manejados de manera inadecuada por profesionales no idóneos. Y eso es simplemente informar de manera expresa a la sociedad, solicitarle a la institución o a la clínica donde se encuentra que sea demostrada la certificación de este colega. No podemos quedarnos en el puro discurso. Hay que hacer un informe de manera expresa a la clínica que está atendiendo los pacientes y han sido intervenidos por un colega no idóneo y que no tiene la formación. ¿Cuáles son los tipos de formaciones que tiene este profesional? Si eso no se lleva a cabo, debemos informarlo de manera expresa, identificando claramente la institución. Debemos incurrir hasta las solicitudes a las entidades que tienen el control del ejercicio y la habilitación de las instituciones. ¿Por qué ofertaron ese servicio si no tienen el especialista adecuado? En caso negativo de ser tenida en cuenta nuestra atención, debe ser solicitado un derecho de petición. Si esto no fue atendido de manera correcta, debemos dedicarle a nuestra
intervención jurídica, escalar el tema a la Secretaría de Salud, que es la que expide las certificaciones y habilitaciones, recurrir a los artículos de la Constitución. Toda persona puede prestar un derecho de petición a las autoridades de interés general y particular para proteger a nuestros pacientes, que son el fin de nuestro ejercicio. La Ley 1755 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso y la Ley 23 de Ética Médica del año 1981. Somos el único país que tenemos tribunales de ética médica, es el modelo a mostrar al mundo, y tenemos un espacio de pares muy importante al cual debemos recurrir para reclamar la atención sobre el ejercicio no adecuado de algún colega en un área tan delicada y tan precisa como la nuestra. La Secretaría de Salud posteriormente tendrá que responder, y el Tribunal Nacional de Ética Médica es la segunda instancia. Entonces, yo creo que es muy harto para los colegas, pero no podemos quedarnos en el discurso. Estos eran mis comentarios. Creo que esta llamada de atención y esta revisión corta del tema nos puede llevar a la discusión, a los comentarios, a las preguntas. Muchas gracias a todos por la atención. Doctor Ramírez, ¿cierra usted y abro yo la discusión? Sí, no, perfecto, pues corto pero muy conciso lo que nos muestra Juan Guillermo de una forma muy práctica, donde hace un recuento de lo que es la cirugía, que creo que es el 70% de ustedes en el ejercicio profesional, en las venas, bueno, nos muestra lo bueno, lo malo y lo feo con las técnicas tradicionales y lo que actualmente se está haciendo específicamente con láser y con radiofrecuencia. Entonces, esto da para ahorita, entrar en una sana discusión. Yo Juan Guillermo, quiero pues un comentario con pregunta muy relacionado con mi ejercicio profesional, que es la patología de columna. Y todos sabemos que dentro del primer diagnóstico diferencial a mi criterio de un paciente con una radiculopatía, o pues para los que no son médicos, la mal llamada ciática, pero así se entiende más, que es la compresión de un nervio, pues que lo llaman del ciático, pero pues es una raíz específica. A mi criterio, el primer diagnóstico diferencial tiene que ser con temas vasculares. Y así como a ustedes les llega mucho paciente creyendo que su patología es vascular, pero en el fondo es radicular o la mal llamada asiática, pues a nosotros nos llega mucho paciente que él cree que el problema es de columna o nos lo remiten médicos generales, y cuando uno lo examina encuentra que más es de tipo venoso. Sobre esto, a ustedes dos, ¿qué recomendación práctica pudiera hacernos tanto para los pacientes como para los médicos de otras especialidades que están aquí oyéndonos? Gracias. Juan. Bueno, me adelanto y después Jorge. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Ramírez, y es que eso es un problema real de la especialidad nuestra. Yo creo que así como el 70% son varices, el 80% de nuestra consulta, esos pacientes no tienen el 80% ninguna patología vascular, pero es obligación nuestra orientarlos. Y como usted lo menciona, dolor de piernas, el 20% tiene una explicación vascular, el otro 80% es radicular, es de las articulaciones, es una tendinitis, es un problema muscular. Tenemos diagnóstico de primera vez de muchos pacientes con enfermedades del colágeno, con enfermedades reumáticas, que la primera consulta que tienen es la de cirugía vascular. Entonces es un tema real que nos compromete mucho a educar a los médicos de las otras especialidades y al médico general nuestro colombiano, porque esto satura la consulta del cirujano vascular y se desorienta cuál es la línea que el paciente debería llevar hacia qué especialista. Obviamente todos lo hacemos el ejercicio, hacemos
con el mayor gusto la orientación diagnóstica, pero se satura tanto la consulta suya de columna como la consulta de cirugía vascular con temas que no son ni vasculares, ni son radiculares o no son de compresión. Ese es mi comentario. Creo que es un tema bien bonito para la educación en las escuelas de medicina. Sí, yo quiero remitirlos. Hay un artículo que publicamos en conjunto con uno de los neurocirujanos acá en la Fundación Santa Fe y con uno de los ortopedistas también de columna, y es Diagnóstico diferencial de dolor de miembros inferiores, es el título. Son los tres grandes nombres que aparecen o que figurarían, los tres grandes principios en los cuales podemos meter nosotros, a grosso modo, el dolor de miembros inferiores, que es o un dolor de índole vascular, y llámese acá todo lo que nosotros como especialistas en cirugía vascular abriremos, o un dolor radiculopático o un dolor por una compresión, perdón, sí, es una radiculopatía y una compresión medular. Serían los tres grandes, nos quedan 4, 5, 6, 7, pero con esto cogemos el 97-98, cogemos el Pareto. Acá yo creo que la pregunta que usted hizo, doctor Jorge Felipe, es ¿cuál es la recomendación que pudiéramos hacer? Yo creo que nosotros como cirujanos vasculares tenemos que tener una alianza con aquel especialista de columna en la geografía que estemos y en el hospital que estemos, o bien es el ortopedista o bien es el neurocirujano, depende de lo que haya. Ustedes dos comparten esa área, en conjunto operan más o menos las mismas cosas, no vamos a decir quién opera mejor acá, pero el problema que yo enfrenté inicialmente cuando veía este tipo de manifestaciones que yo decía clínicamente no es mío, pero tiene un dolor clásico radicular que hay que ser diligente, hay que mandarlo al especialista, se lo mandaba a los 2 o 3 grandes nombres que tenía yo a mi alrededor en mi radar, y al cabo de un mes llegaba ese paciente nuevamente con una hojita que decía, no es quirúrgico, paciente con esto no es quirúrgico. Hombre, yo sé que puede llegar a no ser quirúrgico, pero necesitamos que alguien le dé manejo a este paciente, ¿sí? Y no puede volver el paciente al cirujano vascular para que nosotros lo mandemos al deportólogo, lo mandemos a la fisioterapeuta. Tiene que haber un sistema completo, y creo que no hay nadie mejor que los especialistas, ustedes en columna, para manejar y derivar aquella cosa que no sea quirúrgica. Si bien la gran mayoría de esas molestias de columna no son o no terminan en procedimiento quirúrgico, sí pueden ser sujetas de manejo con cualquier otro tipo de procesos mínimamente invasivos o aún no invasivos, que es más menester de esa área que de la nuestra. Y yo creo que del mismo modo podemos nosotros pensar en hacer algo muy similar, o ustedes algo muy similar con el tipo de paciente vascular, que nos lo devuelvan a nosotros y nosotros a darle el curso pertinente al paciente para poder darle una resultante, una final de no dolor. Usted lo dijo en una de las cosas que publicó doctor Jorge Felipe, y es, nadie tiene por qué vivir con dolor. ¿Sí? Yo creo que esa es una de las Así cosas es. la máxima que tenemos que tener en nuestra consulta es esa. Completamente de acuerdo. Y tengo otro comentario con una pregunta que está relacionado hacia el tema del láser y la radiofrecuencia. Yo creo que hoy en día en ejercicio médico soy de las personas que más o hace más tiempo utilicé el láser. Hace 31 años comencé a hacer los procedimientos endoscópicos de columna y utilizaba el láser. Tenía dos inconvenientes a mi criterio. Uno, el factor mágico que le daban los colegas deshonestos, que cuando se tocaba con la punta del láser, el disco se desaparecía y se mejoraba. Y muchos, de una forma deshonesta, hacían el procedimiento abierto con microcirugía y en el momento de estar al lado del disco le ponían el láser y cobraban cualquier cantidad de dinero porque lo estaban haciendo con láser. Y yo comencé hace 31 años a hacer esto con láser y dejé de hacerlo por las altas temperaturas que se terminaba utilizando hasta 101 grados centígrados y los efectos potenciales. Lo utilicé 14 años y después pasé a la radiofrecuencia, que es la que actualmente utilizo, con temperaturas hasta de 42 grados
y unos resultados muy buenos, pero también puede ser dañinos, como ustedes dicen, si no es hecho por manos competentes, puede uno terminar lesionando la raíz nerviosa. Entonces, el comentario que les quiero hacer es, ¿cuál es el estado actual de los dos, del láser y de la radiofrecuencia? ¿Y qué tanto en manos deshonestas, en procedimientos de garaje o de consultorio, como ustedes decían, se siguen colegas inescrupulosos, que para mí la mayoría no son formados en cirugía vascular, haciendo estos procedimientos, engañando a la gente y mostrando complicaciones como el caso que mostraron del doctor Ulloa de la semana pasada? Quería un poquitico profundizar sobre esto y a oír la opinión de ustedes dos. Gracias. Bueno, yo me le adelanto, Jorge. Mire, hay dos cosas muy importantes, doctor Ramírez, y es que la patología venosa no se soluciona solamente con el tratamiento de la safena mayor. Estas dos tecnologías están diseñadas para hacer ablación térmica de la vena safena mayor. Allí es donde se han puesto todos los esfuerzos para que estas dos tecnologías funcionen. Lo que usted acaba de decir es cierto, es una tecnología térmica, es una ablación térmica y el problema es que se limite que solamente ese sea el tratamiento del paciente. Entonces, un abuelo decía que el que es sastre a todo le ve cara de ojal. Entonces, si usted solamente sabe usar el equipo, entonces a todos los pacientes se le ocurre que puede hacerle solamente ese tipo de técnica. Obviamente, ¿qué es mejor si la radiofrecuencia o el láser? Creo que en la madurez actual son dos técnicas que no son excluyentes, son dos técnicas que dependen de la experticia, de la confianza que tiene el cirujano con uno o con otro tema, con uno u otro método y que hace el seguimiento adecuado a sus pacientes. Entonces, la evaluación térmica tiene estos dos recursos vigentes en la comunidad mundial con aceptación y evidencia científica. ¿Qué hacemos unos y qué hacemos otros? Pues es simplemente el que se familiariza, el que maneja las complicaciones y conoce los seguimientos de los pacientes, escoge uno de los dos sistemas de ablación de la safena térmica. Son muy altas las temperaturas. Nosotros usamos 120 grados centígrados en radiofrecuencia. Lo que pasa es que aislamos con métodos de tumescencia local, aislamos y solamente esta temperatura es en la vena, pero los tejidos vecinos hay que cuidarlos, como usted lo acaba de mencionar. Es muy fácil y seguro aislar la zona de ablación térmica a 120 grados centígrados, que es a la temperatura que sube la radiofrecuencia para la safena, porque estamos rodeando toda con una tumescencia local con soluciones tumescentes anestésicas y líquidas y frías. Eso hace que los tejidos vecinos no sufran, pero si no lo hiciéramos, las secuelas serían grandísimas. Tenemos que tomar una distancia prudencial de la femoral común, que es el sistema profundo, y tener mucho cuidado con las perforantes que pueden haber en el transcurso del muslo no usamos la radiofrecuencia en la pierna porque tenemos el nervio muy cercano. Hablo más de la radiofrecuencia porque es lo que yo utilizo y quiero dejar el tema del láser para que lo mencione Jorge Hernando, que él utiliza más el láser, pero esa sería mi consideración a la pregunta, doctor Ramírez. Jorge. Gracias, muy clara la respuesta. Vamos a oír al doctor Ulloa. En láser hay dos grandes grupos, profesor Ramírez. El primero es láser transdérmico para el manejo de telangiectasias y el láser endoluminal, que es el que está mencionando el doctor Barrero. Vamos a dejar de lado el transdérmico, ese entra un montón de gente, ofrece un montón de terapéuticas en las cuales yo creo que la escleroterapia sigue teniendo un patrón de oro y cuando se ofrece tratar estas dos cosas, generalmente ahí entra en la ecuación entra ese canon de deshonestidad en donde la escleroterapia actúa, pero el láser es el que le cobra al paciente, si usted me entiende. Ahora, con respecto a la parte endoluminal, yo le agradezco a un gran divulgador, no el que mencionó Juan Guillermo, que es Mulet, que por ende sus libros de algo que usted sigue muy bien de cerca desde que comencé yo a ver que comía
hamburguesas con lechuga envueltas en lechuga y no en pan, y dije, ¿qué está haciendo este tipo? Ahí también hay otro tema que vamos a entrar más adelante, que es el tema nutricional dentro de lo vascular. Es otro capítulo. Pero aquí en esto, ¿qué ocurre cuando manejamos el tema de láser endoluminal? En las técnicas termoablativas, que digamos que viene la cirugía convencional y aparece hace unos buenos años para acá, las técnicas de ablación con espuma esclerosante, después aparece el cianoacrilato, después aparecen una serie de cosas que se llaman técnicas no térmicas no tumescentes, en inglés NTNT. Y las técnicas termoablativas, como son el láser y la radiofrecuencia, entra un tercero que no lo tenemos acá, ni en América del Norte, ni en el centro, ni en el sur, que es la de vapor de agua. Pero en las técnicas termoablativas está el láser y la radiofrecuencia. Acá lo que pasa es que los estudios hay que mirarlos y hay que analizarlos, y uno tiene que ofrecer al paciente la mejor técnica posible de oclusión de su safena. Ya no estamos hablando de que la sacamos, estamos ocluyéndola. Se ve, se queda en la vena, se queda dentro, pero se cicatriza, se fibrosa. Entonces, dentro de este contexto, hay que mirar los estudios que dicen cuál de todas las técnicas que hay, las no técnicas, no térmicas y las térmicas, cuáles de ellas son las que ofrecen una mayor tasa de oclusión. Y se rajan las técnicas no térmicas porque se quedan en el orden del 80%. Usted no le puede ofrecer a un paciente, y los cirujanos generales me entenderán, una cirugía de hernioplastia a un paciente donde yo le tengo una posibilidad de recidiva del 20 o el 25%. Entonces, ¿por qué en varices todavía continuamos ofreciendo técnicas quirúrgicas convencionales donde tenemos una tasa de recidiva que puede superar, ojo, hasta el 51%? Entonces nos sentamos en las técnicas termoablativas, donde el láser y radiofrecuencia tienen una tasa de oclusión del 96.7 a 96.9% entre láser y radiofrecuencia. Los dos compiten. Cada rato aparece un paper que dice la radiofrecuencia ganó una décima de punto con respecto al láser, y al año siguiente o al mes siguiente aparece alguien que dice el láser ganó esto con respecto a la radiofrecuencia. Yo opté por irme con láser, particularmente porque ese tema mágico que usted menciona de hace 30 años no es gracias a los médicos deshonestos, es gracias a George Lucas. Sale la Guerra de las Galaxias y el láser es mágico. Y ellos ya me hacen la tarea de convencer al paciente que existe el láser, mientras que yo sentarme a explicarle a un paciente de la radiofrecuencia me toma un poquito más de tiempo cuando las técnicas son muy, muy similares. El otro concepto que hay es que a mí particularmente la radiofrecuencia me parece un poco aburrida porque el aparato hoy en día hace el trabajo que yo antes, 20 años atrás, lo tenía que hacer. Esta radiofrecuencia que Juan Guillermo utiliza es la versión 2.0. En el año 98 hicimos los primeros casos de radiofrecuencia y era un aparato muy parecido, con un catéter supremamente complicado, pero usted, cirujano vascular, tiene que saber tiempo de retiro del catéter, tener constancia de la instilación del líquido que iba enfriando la punta del catéter, tener en cuenta la temperatura, que no se lo subiera de 86 grados centígrados en la punta, tener en cuenta un concepto que yo acabo de aprendérmelo hace 5 minutos, que se llama resistencia a expensas de ohmios. Yo tenía que conocer y saber de ohmios. Y la cosa se volvía tan harta y tan molesta que yo migré al láser, que me parecía mucho más sencillo. Esto lo aprende la gente de radiofrecuencia y sacan la versión 2.0, donde entra un catéter, usted despicha un botoncito en la punta del catéter, él le avisa con un pito cuando jala 7, 8 centímetros y vuelve y despicha. Es igual, son exactamente igual las dos técnicas. Acá hay un tema, Juan Guillermo, y es cierto o no. El cirujano vascular le ofrece al paciente la cirugía de varices, le quema la safena, pero las varices le quedan al paciente. Doctor, ¿qué hago? Yo vine para que me quitara las varices. Yo no tengo ni idea que yo tengo una safena mayor. Yo no tengo ni idea si usted me la ocluyó o no me la ocluyó. Entonces, ahí es donde está la parte importante realmente, y lo que está mencionando el doctor Barrera, y es que hay que darle el manejo holístico a todo este concepto. Estamos mencionando lo que él mencionaba ahorita como un LED, darle un concepto general. Ese paciente tiene que tener un índice de masa corporal decente, tiene que tener una actividad para manejar su masa, su bomba gemelar y su plantilla
de Lejars para que eyecte la sangre y complemente lo que yo estoy haciendo, porque nosotros somos simples y llanos plomeros que hacemos un evento puntual en un momento de la historia de ese paciente que tiene que perpetuarse y mantenerse dentro de lo posible bien en una enfermedad que es manejable, profesor Ramírez, no curable. Yo complementaría algo al respecto que lo mencioné al principio y no lo terminé, y es que no toda la patología venosa del paciente de varices depende de la safena y que no va a solucionar todo, como lo menciona Jorge, hacer el láser o hacer la radiofrecuencia. Ese paciente necesita una cirugía mínima invasiva de resección de las varices que tiene o la escleroterapia complementaria con escleroespuma de las varices que a ese paciente no se le quitaron, que hay que tratárselas, porque si no va a quedar con una recidiva de otros ejes que no son la safena, como son las perforantes, como son las comunicantes, y ya unas dilataciones varicosas que no se van a resolver solamente con cerrar de manera térmica la safena. Y ese es el problema. Es el problema cuando, por ejemplo, esta patología cae en manos de gente que no es cirujana. Entonces no puede manejar el resto del problema del paciente, que no sabe obviamente ni está entrenado para hacer escleroterapia. Y esos pacientes los vemos todos los días en la consulta. Vienen con toda su patología sin resolver y ya fueron tratados de la safena. Otro profesor decía que la safena no es la mamá de las varices, y vale la pena mencionarlo porque es así. Uno no puede atribuirle a esa mamá que es la culpable de todo el problema del paciente. Entonces, hay que estudiarlo muy bien y resolverle individualmente lo que el paciente necesita. La mamá de las varices, Juan Guillermo, es, yo les digo a los pacientes, doctor, es que vengo a que me quites. Yo le digo, venga, antes de todo vamos a hacer una cosa. Usted tiene una pésima escogencia de papás. Ahí es lo primero que hay que comenzar a actuar. Primero, escoja bien a su papá y su mamá, cosa que ya no se puede hacer nada. Ese concepto genético que trae ese paciente, aunado a la parte hormonal, a la parte laboral y a los demás factores epigenéticos que vamos a estudiar, son los que realmente van a tener un factor muy importante. Una hija, mujer, que es el 70% o 90% de las consultas de insuficiencia venosa son femeninas. Una hija de mamá con varices tiene un 63% de posibilidad de heredar. Perdón, una paciente con una mamá con varices tiene un 63% de chance de heredar la enfermedad. Una hija de papá con varices tiene un 27% nada más. Pero si usted junta en ese cóctel papá y mamá, esta paciente está por encima del 90% del chance de presentar esta patología. Ahora, si usted tiene 3 hermanas gemelas con este patrón genético, las 3 van a desarrollar el problema. Lo que pasa es que van a haber momentos de aparición, hay picos etarios, muy importante, el primero entre los 23, 27 y el segundo entre los 58, 62. Esos 2 picos etarios tienen una relación directa con los estrógenos y la acción que tienen los estrógenos sobre la pared del endotelio, del flebotelio, del endotelio venoso, y este actuar estrogénico no es igual en todas las mujeres, depende de múltiples factores. Depende de la luna que está saliendo en este momento, depende del nivel de hidratación, depende del nivel de estrés, del estradiol que se maneja en el tipo de trabajo del paciente. Esto es lo que maneja y lo que le da un matiz de complejidad hermosa y de entropía a esta enfermedad con la que nos apasionamos el doctor Barrera y yo. Hay otro engaño grande, y es decirle al paciente que la cirugía de las varices se le va a curar con mi intervención. Resulta que es una patología para toda la vida y que necesita manejo permanentemente. ¿Cada cuánto tengo que venir a que me miren las varices, a que me haga tratamiento? Por ahí cada 5 años hay que revisar el paciente. No se le va a solucionar su problema venoso si no ha continuado con unos cuidados adecuados del peso, con un soporte elástico adecuado, si se sigue embarazando un segundo embarazo, un tercer embarazo, pues lo que se hizo va a necesitar otra intervención posterior. Entonces, quien diga que le va a curar las varices está engañando al paciente. El paciente Juan necesita Guillermo, toda la vida. hacen una pregunta al doctor Parra. Asumo que durante el procedimiento de oclusión venosa el equipo de ultrasonido es una herramienta adicional. No le diría adicional, yo le diría esencial. ¿Alguna Indispensable. recomendación sobre características mínimas de un equipo de estos para ustedes, Juan? No, pues realmente hoy tenemos tantos equipos con un desarrollo tan avanzado que lo que necesitamos son 3 cosas: que tenga una buena resolución,
que tenga un transductor que sea lineal y que tenga el color, que tenga ultrasonido y tenga color. Eso es bien importante porque son las tres condiciones de ultrasonido necesarias para tratar una profundidad de 2 centímetros. Alta resolución, un equipo que sea fácilmente manejable, obviamente tiene que tener condiciones de esterilidad en la zona donde lo estamos utilizando y hoy casi todos los equipos comerciales cumplen con eso. No solamente esos equipos los usamos nosotros, son los equipos que usan los anestesiólogos para hacer accesos vasculares. Entonces, realmente hoy es una tecnología popular. Ahí me acaba de llegar porque estamos de congreso la semana entrante. Vale 60 millones de pesos un ultrasonido de alta generación que puede ser, digamos, para utilizarlo de alta resistencia, que puede ser de alto uso en una sala de cirugía. Estos equipos antes valían 300, 400 millones. O sea Se que la tengo realmente aún mejor, se la tengo aún mejor. Esto fue un premio Nobel que es el principio piezoeléctrico. Y el principio piezoeléctrico fue fundamental durante los últimos 70, 80 años para el desarrollo de los ultrasonidos. El problema que tenía el piezoeléctrico es que se le caía a usted el transductor al piso y saque $5,000 o $7,000 para comprar uno nuevo. Hoy en día salió una tecnología hace unos 4 años que se llama Chip Array. Esto es otro concepto distinto, tiene mucho que ver con el desarrollo de microchips y el transductor ya hoy en día usted lo único que compra es un solo transductor que es multimodal. Estamos hablando que un solo transductor le da a usted desde los 2.5 MHz hasta los 30 MHz perfectamente. Un solo transductor, cosa que era muy costosa antes porque había que comprar varios juegos de juguetes para poder trabajar. Los ecógrafos novísimos, diríamos, ya no nuevos, sino novísimos, entran dentro de un rango en el cual se adapta, se conecta el transductor a su celular o a su tablet y lo único que uno paga hoy en día es el pago de la aplicación anual. Estos juguetes están en el orden de 4,000, 5,000, $6,000. Entonces, veremos quienes dictamos docencia en los próximos años lo que preveíamos. Juan Guillermo hizo su tesis de grado en ecografía FAST y todavía me acuerdo el ecosaurio que llevó al Simón Bolívar que pesaba como 600 kilos. Yo me entrené con ese ecógrafo, uno muy parecido para hacer carótidas, el transductor era de esos que daba vueltas, imagínense lo viejo que uno es, que esa vaina ya hoy en día está en museos, y veremos a nuestros estudiantes con ecógrafos de bolsillo, características de Wi-Fi, con emisión directa a un video beam y nos van a mostrar cosas ellos a nosotros. Entonces, nos toca entrenarnos mucho. El ecógrafo ya no puede ser un elemento que es delegado a un colega que maneje esto. El ecógrafo tiene que ser una herramienta nuestra, debe ser una herramienta nuestra y lo es. Hoy en día ya hay formaciones muy fuertes al respecto de esto para capacitar a quienes no tuvimos eso durante nuestra formación de pre y posgrado y desarrollar una tendencia pues contraria a esto, que ciertas especialidades siguen siendo un poco antipáticas a liberar el espectro pese a que la ley es abierta de parte de ellos hacia nosotros, pues sería un concepto anacrónico que va a perder vigencia muy prontamente y lo veremos en las aulas. habrá más preguntas en el chat. Germán Parra, de acuerdo, soy anestesiólogo de alta experiencia con ultrasonido. Sí, señor, sé bien quién es usted. No, realmente el ultrasonido es parte del oficio del cirujano vascular, del anestesiólogo, del radiólogo. Los especialistas en dolor también tienen ultrasonido y se volvió realmente una necesidad imperiosa al momento de hacer cualquier tipo de tratamiento percutáneo. Creo que está dentro de las normas casi de calidad de los hospitales. Punciones para canalizaciones deben ser realizadas bajo ultrasonido. Así es, eso es un fonendoscopio, eso es, o sea, creo que va a terminar siendo más barato que un equipo de órganos, de hecho lo es hoy en día, y yo creo que tengo mucho más información con un ecógrafo de lo que tengo con un fondo de ojo que ya no me acuerdo ni cómo se hace. Creo que no tenemos más preguntas por acá, mi doctor Ramírez. No, nadie más de los que están conectados. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en directo?
Parece que una horita, son las 7 de la noche. Creo que no. Muy puntuales todos. Esto me parece perfecto. Antes de terminar, entonces, es nuestra costumbre promover la próxima reunión. Entonces, Cristina. Buenas noches, doctor Ramírez. Ya le presento. Gracias, gracias. Sí, me la muestras. Es un tema muy de actualidad de país. Dos minuticos que ya Ningún problema, sí, señor. proyectan la imagen y Doctor Ramírez, muchas gracias por la invitación a su reunión. De verdad, muy amable. Creo que Juan es Guillermo, a ustedes por participar y apoyarnos. Mire, la reunión número 197 es para de hoy en 8 días. Perdón, no es martes 6 de enero, es el martes 6 de febrero a las 6 de la tarde. Hay que Sí, arreglar doctor, eso. quedó mal la No fecha. se Disculpe, ¿la preocupe. están visualizando? Sí, sí. no, pero tranquilo, la arreglamos y mañana la mandamos como 6 de febrero, no hay problema. Perfecto, doctor. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, de hoy en día de país. Actualidad y futuro de los hidrocarburos en Colombia. Mañana les muestro la hoja de vida de este geólogo Iván Darío Olaya. Es brillante. Lo mismo la del comentarista Ernesto Calderón. Son dos personas que llevan fácilmente 30 años trabajando en el sector de hidrocarburos. Y vamos a oírlos, a ver, porque es mucho lo que se dice, se comenta en el ministerio, en el alto gobierno, sobre el futuro de los hidrocarburos en Colombia, especialmente, y van a hacer pues muchísimo énfasis sobre el petróleo. Entonces, todos invitados, martes 6 de febrero a las 6 de la tarde. Y bueno, como es nuestra costumbre, quisiera que Juan Guillermo y Jorge en un tiempito muy corto nos dejaran un último mensaje a todos los asistentes. ¿Cuál sería ese mensaje que nos quieren dejar sobre el tema de la cirugía de las varices? Gracias. Eh, yo diría que no debemos ser pasivos en la sugerencia, en la recomendación y en la orientación a los más cercanos. Esta prevención de caer en malas manos arranca en la casa, con la empleada, con la gente doméstica, con nuestros compañeros de trabajo. Y yo invitaría a eso, que seamos capaces de transmitir que esto es tan serio como todas las enfermedades y debe ser manejado por el mejor especialista para la atención adecuada y protegerlo de tener secuelas y catástrofes. Gracias. Y Jorge. Creo que lo ha cerrado claramente el doctor Barrera y es definitivamente eso, es no minimizar, esto no es una varicita, no es un problemita chiquito de una venita, entonces venga hoy donde la señora que me dijeron que inyecta esas cosas. Nada que nos ofenda a nosotros más después de 14 años de formación en cirugía, en medicina, en cirugía vascular, que alguien vaya a una persona con mínimo nulo entrenamiento a inyectarse una vena. Entonces, estas cosas hay que pararles bolas, hay que estar muy, muy atento. Eso es una patología que puede terminar en una sencilla complicación o una muy compleja complicación que va desde la ruptura de una varice con una hemorragia que potencialmente puede ser exsanguinante, la ulceración con una incapacidad y un costo social muy, muy alto, o una trombosis de esas varices que pueden potencialmente embolizar en un 16%, es lo que dice la estadística. Hay que pararle bolas, hay que tener mucho cuidado con eso, elevar el índice de sospecha, asistir a donde la persona que tiene la formación, insistir en que nuestros pacientes lleguen de una manera educada a través de un proceso muy sencillo que desde un celular o desde un computador revisen la hoja de vida de esa persona que les está ofertando un tratamiento para ver la idoneidad del mismo. Yo quiero cerrar, doctor Ramírez, agradeciéndole la gentileza y el honor de permitirme estar acá con ustedes y de dirigir ayudar a manejar esta sesión en compañía y en concurso con el doctor Barrera, quien admiro y como le digo, lo considero mi hermano mayor.
así él sea hermano menor en otro sentido, ¿sí o no, Juan? El honor es de nosotros, pero mire, 2 minuticos regáleme porque se me acaba de ocurrir una pregunta, sin dar nombres, porque ¿para qué? ¿Cuál es la respuesta de las prepagadas y de las GPS cuando ustedes solicitan un procedimiento de estos con alta tecnología, como es lo que nos explicaron hoy? Solamente quisiera saber eso, tanto de una prepagada como de la EPS. ¿Los Hoy, cubren, no los cubren? Eso quisiera saber. Gracias. hoy ninguna limitación, doctor Ramírez. Imagínense que hoy está cubierto y los pacientes tienen derecho a recibir la mejor atención con radiofrecuencia o con láser cuando lo necesitan. Todas, EPS y prepagadas. Eso va a Eh, cambiar dentro de poquito, ¿no, Juan? no, esperamos que no, pero digamos hace 5 o 6 años no era así. Y realmente nuestra salud mejoró bastante y la atención bastante. Yo no quiero hablar del otro tema porque se me daña la noche, la mañana y el resto de la semana si hablamos de Sí, él. yo también. Yo creo que estamos bien como estamos, pero sí le quiero decir, doctor Ramírez, que creo que tenemos uno de los sistemas de salud, por lo menos del continente, más sólidos y más potentes que permiten que un paciente independiente de su condición financiera tenga acceso, por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros manejamos. Y lo dice Juan Guillermo, quien presidió mi sociedad, y lo digo yo, quien presidí mi sociedad, sabemos perfectamente que le podemos ofertar al paciente, independiente de su condición financiera, el mejor tratamiento que la tecnología pueda ofertarle en su momento, independiente de cualquier proceso. Muchas William, gracias y lo una comparto pregunta, doctor Ramírez. perfectamente. ¿No les molesta si William Daza, que está levantando la mano, hace el comentario? Mi ¿Sí? alumno William Daza de Barranquilla. William, Bueno, eso, mejor allá necesitamos a alguien de Curramba que debe estar preparado para la semana entrante, darle, toca darle permiso. disfrazarse de No, Marimonda. Vamos, William William. Daza tiene que venir a Bogotá, profesor Ramírez, porque va a aspirar a un cargo societario y tiene que estar en el Congreso, en la Asamblea. Abra la Eso. cámara, William. Bueno, William, abra la William. cámara y démosle paso para que pueda intervenir. Déjenme un segundo aquí porque voy en el carro, me tocó salir un momentico, entonces no solté el computador, pero bueno, me presento, yo soy William Daza, cirujano vascular, aquí alumno del doctor Barrera y del doctor Ulloa, estoy en Barranquilla. Quería hacer un comentario precisamente de lo que estaba diciendo doctor Ramírez. El tema de las tecnologías, no, pues nosotros hoy en día de pronto alguien dice si la safenectomía y varicectomía era la cirugía de siempre, ¿cuál es la necesidad de hacer el procedimiento de pronto más costoso? Pero es que hoy en día las guías de práctica clínica ya tienen como primera intervención las técnicas térmicas, el láser, la radiofrecuencia, y de ahí van para abajo, dejando la safenectomía convencional casi que en últimas, para casos donde no se puedan usar ninguna de las otras tecnologías. Y todo esto no tanto por el tema de uso de tecnologías en sí, sino porque ya se ha visto que el porcentaje de recidivas o la recurrencia de varices y todo eso es muchísimo menor que en la safenectomía abierta, que uno diría, bueno, pero si se saca la safena completica, ¿por qué van a aparecer nuevas varices? Y si hay un patrón, yo no puedo decir que lo he visto en mi vasta experiencia porque no es que tenga muchos años en esto, pero como en mi formación con el doctor Barrera, que hacíamos esta intervención a cada rato, y con el doctor Ulloa, que he podido acompañarlo varias veces en su consultorio, hay un patrón que es característico de la cirugía abierta. Entonces, hoy en día yo pienso que siempre y cuando uno se vaya a esas guías de práctica clínica, en el caso que alguna EPS quisiera decir que no a la intervención, simplemente es hacer la referencia del documento y enseguida dicen que sí. Gracias, William. Buen dato. Así es, así es. Guías que diseñamos nosotros, ¿o no, William? ¿En Yes. serio? Días de práctica, sí. Sí, Así nos es. toca hacer esas cosas, porque es que ¿quién es la última palabra? Nosotros. ¿Quiénes decimos qué es lo que se tiene que hacer con honestidad, con conocimiento de causa, con noción académica? Nosotros. Entonces, esa es la responsabilidad que desde el nivel de liderazgo societario uno tiene que tener para poder instruir a esta horda de incultos que son los que expiden el papel de sí o no se interviene un paciente. Bueno, creo que Lo dije o lo pensé. sí.
hemos terminado la reunión y mañana a partir de las 10 de la mañana está disponible la grabación tal como fue el conversatorio. Muchas gracias nuevamente, doctores Barrera y Ulloa, todos los participantes y bueno, seguiremos con estas reuniones semanales. Buenas Un noches. abrazo Gracias. muy grande. Buenas Muchísimas noches. gracias. Feliz noche. Bye. Gracias, feliz noche.